Ustedes sabían que hace pocos días, pocas horas, esta semana, la Corte Penal Internacional decidió pasar a una siguiente fase porque cree que hay fundamentos de peso como para abrir una averiguación por violación de derechos humanos al gobierno venezolano. Mucha gente, muchos medios de comunicación, sobre todo los que quieren o los que no quieren al gobierno de Venezuela, los que no quieren a Maduro, formaron una araraca porque ya pensaban que la Corte Penal Internacional, y así fue vendido el mensaje de los medios de comunicación, iba a meter preso a Maduro. Y no es así. La Corte dio un paso importante, un paso de unas investigaciones que se abrieron en 2017, 2018, 2017, y que han estado indagando sobre todos los procedimientos legales internos en Venezuela donde hay unas supuestas evidencias de violación de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en esta próxima fase, aquí desde Periodismo Sin Mentiras, les decimos que se va a abrir un compás de estudio, de averiguación para determinar si procede, óigase bien, si procede una averiguación en firme contra Venezuela. Hay que recordar también lo siguiente, que este tipo de Corte Penal Internacional con sede en la Ajax, en Holanda, en Viena creo, sí, en Viena, que este tipo de instrumento jurídico es complementario a la justicia venezolana. Es decir, no es que ellos por sí solos van a determinar que Maduro es un violador de los derechos humanos y como tal tiene que ir preso, como fueron estos señores que yo te estoy mostrando acá, como fue Milosevic, como fue Gaddafi, Omar Bashir, todos estos. Y ahora faltaría Maduro para muchas personas aquí en Venezuela como un instigador de violación de derechos humanos. Pero bueno, ya te voy a explicar todo lo demás. Ustedes saben y ustedes están al corriente que esta investigación complementaria, por eso viajó el fiscal de Venezuela a reunirse con la fiscalía de la Corte Penal Internacional para tratar de cruzar información y de ver si en Venezuela se están llevando serias investigaciones contra estos delitos en los cuales hay denuncia de violación de derechos humanos allá en ese tribunal. ¿Qué va a pasar en todo esto? Que habrá que esperar. Habrá que esperar que se determine si se inicia o no una averiguación. Si se llega a iniciar una averiguación, entonces tienen unos lapsos procesales y tendrá que ser la Fiscalía de Venezuela, conjuntamente con toda esta Fiscalía Internacional, la que vaya la que vaya aportando elementos de juicio o no sobre el caso venezolano. Ahora yo te voy a decir lo siguiente, y te pregunto a ti que eres chavista, independiente u opositor, y que estás fuera del país o que eres del extranjero y te quieres informar sobre la situación en Venezuela. La pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que hay suficientes elementos para determinar que este señor y este otro son instigadores y violadores de violaciones de los derechos humanos? Te pregunto. Si es así, ¿qué opinas entonces del caso Colombia, por ejemplo? Nada más el caso Colombia. ¿Qué opinas recientemente del caso Chile? ¿Qué opinas del golpe de Estado en Bolivia? ¿Qué opinas de lo que sucedió en Ecuador y las muertes durante las protestas? ¿De lo que ha sucedido en Perú? ¿De la violación de derechos humanos que suceden a diario en Estados Unidos? ¿Qué opina de eso? ¿Cuál es el nivel de comparación con respecto al caso de Venezuela? ¿Es más violento el caso de Venezuela que esos otros países que te he mencionado?
Si es así, ¿qué opinas de que aquí han degollado personas en protestas? ¿Qué opinas de que aquí han atentado contra el presidente? ¿Qué opinas de 4 meses de protesta que hubo durante el Guarimbas, durante golpes de Estado, que degollaron personas, que quemaron a personas, que metieron durante 3 meses, prácticamente encerraron a una gran parte de la población en distintos municipios por las guarimbas? ¿Qué opina de las personas que no pudieron acudir durante todo ese tiempo a sus trabajos, que murieron muchas veces yendo a un centro hospitalario? ¿Qué opinas también de todas estas sanciones contra el país porque así lo determinó la Unión Europea y Estados Unidos? ¿No son violatorias también de los derechos humanos? ¿No nos violan también esas sanciones los derechos humanos? Es un tema amplio para el debate. Que aquí en Venezuela no se respete en muchos casos, o en la mayoría de los casos, los lapsos o los procesos legales, es cierto. Es verdad. No solamente desde la época de Maduro. Antes de Maduro, antes con Chávez y antes de Chávez, nosotros tenemos un sistema de justicia corrupto, colapsado, laxo, donde suceden todo tipo de atropellos a lo que es el debido proceso, por ejemplo. Y así yo me pudiera ir con ejemplos y con ejemplos y con ejemplos. Es decir, ¿qué te quiero decir en todo esto? Que esto va a llevar su tiempo. Que esto no va a ser así, que la Corte Penal, no, ya tú eres culpable, vente y te voy a meter preso. No. Así como yo te dije, epa, te están echando el cuento corto en el caso de Alex Saab, y te dije, esto va a llevar tiempo, puede llevar hasta más de un año, y ahí está Alex Saab todavía, que no se lo han llevado a Estados Unidos ni nada, y aquí te vendieron fue otra cosa. Cuidado, los medios de comunicación, los portales de información te venden una cosa favorable porque les conviene, o cuando no les conviene te venden otra cosa. Así que ustedes saben que estamos en Venezuela, donde hay mucha polarización y donde 10 de cada, por lo menos 8 de cada 10 noticias son la mayoría interesadas, falsas, mediaverdades, desequilibradas, empantanadas, que no puedes creer todo lo que te diga. Y siempre te muestran una parte de la realidad, no te muestran la totalidad porque no les conviene. Por eso tratan de sesgarte la información, de tergiversártela para hacerte creer y hacerte ver un solo enfoque, el enfoque que a ellos les interesa. Bueno, yo dejo el video hasta aquí para entonces saber tu reacción, saber tus puntos de vista sobre esto de la Corte Penal Internacional, cuándo van a someter a Maduro a la Corte Penal Internacional, si es cierto, si no es cierto. Muchas gracias y será hasta la próxima.